Hay un espíritu que se llama el espíritu de gracia. El espíritu de gracia es confusión. El espíritu de gracia es de intelectualismo. El espíritu de gracia es un espíritu que lo lleva a uno a razonarlo todo. Y por eso es que hay tanto cristiano con tanta herejía a nivel mundial. Tanto cristiano ciego espiritualmente. No pueden entender la palabra. No, porque no les es revelado por el orgullo y la altivez. Pensamos que como en el Antiguo Testamento es razonando las cosas que no entendemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede entender razonando. Dígale que es a su lado, a Dios no se puede meter en una cajita pequeñita. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. No lo sabemos todo. Dígale que es a su lado. Usted no se crea, sábelo todo. Porque si sabía que Dios dice que al orgulloso y altivo Dios lo mira de lejos. Si sabía eso, Dios mira de lejos al altivo y orgulloso. Y cuando uno es orgulloso, uno difícilmente es una persona enseñable. Es una persona enseñable. Porque la persona orgullosa, cuando alguien le va a enseñar, dice, no, yo lo sé todo, yo no necesito que me enseñe. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor y enderezad sendas. ¿Quién preparó el camino de la venida de Jesús? Diga, Juan el Bautista. Dice así, y Juan vestido de pelo de camello y tenía un cinto en el cuello alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el desierto, confesando sus pecados. El bautismo de Juan, diga, confesión de pecados. Confesión de pecados. Es un bautismo, yo les decía a ustedes la vez pasada que hay varios bautizos, ¿cierto? Bautismos más bien. Bueno, dice así, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice, y su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Aquí nos olvida quién anunció el camino de la venida de Jesús. Juan, ¿cierto? Bueno, vamos ahí mismo. Mateo 3, 13, 16 dice, bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le dijo él a Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Mire, Jesús tan hermoso, tan humilde. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, no paloma, sino diga, como paloma. Y venía sobre él. O sea que ellos tuvieron la experiencia de ver cómo descendía el Espíritu Santo sobre Jesús. Impresionante, ¿cierto? O sea, una evidencia de que Jesús sí era Dios. Mire el corazón de nosotros los seres humanos como es. Un ministerio bien particular, raro, extraño, podríamos decir nosotros, el ministerio de Juan el Bautista. Porque mire, las vestiduras de él quedan pelos de camello. Cierto, impresionante la vida de este hombre, impactante. Dice que comían miel y langostas, era el alimento de él. Bien extraño ese profeta, ¿cierto? Y un profeta de santidad. Los nacidos de mujer, nadie, ¿cierto? Nadie sería como él, porque él tenía algún rasgo particular, era nazareo. Juan el Bautista era nazareo, consagrado y apartado única y exclusivamente para Dios. Yo creo que él nunca tuvo relaciones sexuales, imagínense, o sea que hay personas que pueden hacer con ese propósito de Dios, exclusivamente para Dios, reservados para Dios. Segunda de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos, póngale cuidado a este versículo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo, mire, y fíjese muy bien en esa parte, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, sin descubrir, el cual es quitado, ¿por quién? Por Cristo. Ese velo es quitado, ¿por quién? Por Cristo. Entonces, para que entendamos algo, en el Antiguo Testamento vemos todavía la mayoría de la gente en ceguera espiritual. En ceguera espiritual, por eso es que tanta gente de los que fueron predicados en el Antiguo Testamento terminaron desviándose de la verdad, porque aún Jesús no había venido a la tierra a enseñarnos a nosotros y él aprender de nosotros también. Sí sabía que eso vino Jesús, a enseñarnos, pero también a aprender de nosotros, porque la mayoría de la gente estaba yendo a condenación, o sea, se perdían por falta de entendimiento, y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vio esa gran necesidad de que venir en forma corpórea a la tierra y en forma carnal de hombre, para que pudieras entender las necesidades de nosotros como seres humanos y las falencias de nosotros como seres humanos. En el Antiguo Testamento, mire, Juan Bautista, siendo un hombre de santidad, vamos a mirar que tenía en parte ceguera espiritual. Vamos a mirar que él tenía ceguera espiritual. Y necesariamente ni siquiera era por el pecado, sino porque él no había recibido al Espíritu Santo. Y es más, no lo recibió. Todas las personas, porque puedes estar en los evangelios, y en los evangelios todavía ellos estaban practicando las cosas de la ley. Todavía no habían entrado a la gracia, porque la gracia fue con la muerte y resurrección de Jesús, y cuando Jesús ordenó que descendiera el Espíritu Santo y entrara, y el momento que comenzamos a recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entra el Espíritu Santo en nosotros a morar, y trae convencimiento de pecado, pero también trae que se nos quite ese velo de ceguera espiritual. Entonces, hasta ese momento que estaba Juan Bautista, todavía el Espíritu Santo no había llegado o no había entrado en ningún ser humano. Todavía no había pasado eso. Entonces, por eso tenía velo de ceguera. Ahorita les voy a mostrar por qué les digo que tenía velo de ceguera. Corintios 3, 16, 18. Mire lo que dice el Señor, mire lo que dice la palabra. Dice, pero cuando se convierten, esto es en el Nuevo Testamento. Esto es en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la ley y del tiempo de la gracia. Estamos en tiempo de la gracia. Ya nadie tiene por qué estar con ese velo de ceguera espiritual. Quien está con velo de ceguera espiritual en ese tiempo es porque, una, está en pecado. Dos, no ha querido dejar el orgullo y no ha permitido que el Espíritu Santo obre en su vida. ¿Oyó?
Mire esto, dice, en 2 Corintios 3, 16, 18, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, el Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen y como por el Espíritu Santo del Señor. ¿A través de quién somos transformados? Y el velo se quita cuando ¿qué? Cuando recibimos a Jesús como nuestro suficiente Salvador. Y cuando destruimos el templo de Dios, cuando dejamos y comenzamos a practicar el pecado y no dejamos el pecado atrás, sino que continuamos con la terquedad de seguir en pecado, Miren lo delicado que es eso, porque eso trae un velo de ceguera espiritual y lo lleva a uno a vivir en esclavitud, a vivir así como vea, como el pueblo de Israel, ¿cierto? Dándole círculos allá a la tierra prometida, en la tierra prometida y cerquita, y ellos dándole vueltas en círculos a todo. Bueno, dice, nadie os engañe. Asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser ¿qué? Diga, sabio. Entonces, si usted quiere ser sabio, ¿cuántos quieren ser sabios? Hágase ignorante, y cada que alguien le vaya a hablar, quédese bien atento, escuche lo que dice esa persona. A lo mejor esa persona, si está equivocada, usted también va a aprender a que cuando usted hable con más mesura y más inteligencia. Siempre vamos a entender de los demás cuando estamos dispuestos a aprender. Yo veo, por ejemplo, a alguien que se equivoca esta semana con lo que me pasó con lo que les conté ahora, ¿cierto? Que me estaban diciendo, no, es que pertenecemos a tal misión. Nosotros no pertenecemos a ninguna misión, nosotros pertenecemos a Jesús. Porque entonces si se basa, pongámosle que como pasó en la pandemia, que cantidades de pastores se fueron de acá de Manizales y dejaron la iglesia, entonces quedamos nosotros sin Dios, porque resulta que Dios no era el Dios que conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que era un pastor y una misión. Y que como ya no hay acá en Manizales esa misión, entonces quedamos sin iglesia. Imagínense eso, que error doctrinal tan tremendo. Entonces hay gente que le enseña eso a la gente de la iglesia. Ay, mire, si usted va a Pereira, entonces tiene que buscar esta misma misión. No, yo busco un lugar donde se predique a Jesús. Siempre a mí me llaman los muchachos cuando se van para otro lado. Me dice, pastora, está tal iglesia, tal nombre. ¿Será que es sana doctrina? Yo busco y miro. Que busco si es sana doctrina, porque no los voy a mandar a que se metan a un lugar que no sea sana doctrina, pero yo le digo, el lugar que les quede cerca y que sea sana doctrina, ¿cierto? Mira este versículo tan poderoso, dice así, y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Quién mandó a preguntarle a Jesús? Juan el Bautista. Mira cómo cuando uno está en ceguera espiritual, habiendo estado con el Maestro, viendo al Espíritu Santo descender sobre él, y no pudo detectar que él tenía el Espíritu Santo, que tenía un fuego superior y más alto que el que tenía, ¿cierto? Eso determina la ceguera espiritual en nosotros. Esa ceguera espiritual se quita, el velo se quita cuando tenemos un encuentro personal con Dios. Y el otro es cuando el Espíritu Santo entra y comienza a regenerar todo lo que estaba mal en nosotros, a tumbar argumentos, y va quitándose ese velo a medida que vamos caminando con Dios, ese velo de ceguera espiritual. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a repetir toda la iglesia, y recibiré poder cuando el Espíritu Santo esté en mí. No sobre mí, digan, no sobre mí, sino en mí. Cuando el Espíritu Santo está con usted, dentro de usted, la vida de usted y la mía va a cambiar totalmente.
Va a ser una vida totalmente diferente, un antes y un después. Antes de recibir al Espíritu Santo y después, y su vida será transformada para transformar la vida de otros.